todos, todas y todes. Bienvenidos a una nueva temporada de Sin Título el podcast. Yo soy Majosa, soy artista visual y creadora de este proyecto en donde platico con artistas acerca de su vida, de sus historias y de cómo se convirtieron en artistas y de por qué hacen lo que hacen. Como siempre, comencemos cada una de estas pláticas como un lienzo en blanco, una obra sin título, y veamos a dónde nos lleva. Así es que, bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Sin Título. Comencemos. Hola a todos, todas y todes, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de esta nueva temporada especial de Sin Título del podcast. Es especial porque son puros capítulos con puras mujeres creativas, artistas, y la verdad es que está súper interesante. Y hoy no es la excepción, porque además hemos estado, antes de comenzar esta temporada, estuvimos posteando los, los capítulos de las temporadas pasadas más populares que hemos tenido. Este, y bueno, uno de los más populares fue con Pia Watson y pues si fue de los más populares, pensé que teníamos que tenerla aquí otra vez para seguir hablando, porque aparte de ese primer capítulo nos quedamos con un montón de temas ahí pendientes, entonces siento que valía muchísimo la pena tenerla aquí. Eh, Pia Watson no solo es actriz, de lo que hablamos en el capítulo pasado, tiene muchas facetas. Como artista, tiene muchos proyectos y muchos los está ligando también es que no quiero decir a su faceta otra vez, pero como a esta parte de ella que tiene como terapeuta. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso, pero yo estoy feliz, aparte me cae a todo dar. Pia Watson, bienvenida otra vez a Sin Título, el podcast. ¿Cómo estás? Oye, muchísimas gracias por volverme a invitar y también gracias a todas las personas que te escuchan, que escucharon el capítulo pasado. Muchísimas gracias. Y pues sí, también muy emocionado de platicar contigo otra vez desde justo por el podcast nos hicimos amigas, colaboradoras, entonces ahora ya tenemos también pues toda esa historia. Y recientemente también me invitaste a estar en una exposición que organizaste con tu despacho, bueno, sí, con Estudio La Martina, lo cual estuvo también increíble. Muchas gracias por eso. Y bueno, pues emocionada por platicar contigo otra vez. Sí, qué padre, obvio. Estuviste ahí en esa expo con uno de tus proyectos artísticos, bueno, ahorita vamos a platicar de ellos. Fue una videoinstalación y unas fotos, ¿no? Que bueno, ahorita hablaremos de eso, pero sí, qué padre también esto que dijiste de Sin Título, así nos conocimos y ahora somos amigas, entonces hemos platicado ya muchísimas cosas y también por eso siento que va a estar súper interesante este capítulo. Y a todos los que quieran saber un poco, siempre empezamos estos capítulos contando un poco del pasado o de la infancia de cada uno de los artistas para entender por qué se dedican a lo que se dedican. Pero pues nosotros ya platicamos de eso, entonces vayan atrás. Me parece que es el capítulo 2, o sea, fue casi al principio de este proyecto. Entonces, que vayan atrás, escuchen ese capítulo para que escuchen tu historia, y luego vengan a este otra vez. Y bueno, ya platicamos sobre esta parte tuya como actriz. Vamos a platicar un poco más ahora sobre tu faceta como artista visual y todo lo que has hecho y todos los proyectos y por qué empezaste también a dedicarte o a crear estos proyectos artísticos a la par, pues sí, a la par, ¿no? De los proyectos como de actriz que tenías, ¿no? Sí, pues creo que lo hemos platicado antes, pero no sé, como que la necesidad del artista de expresarse, pues toma muchas distintas formas, ¿no? Y creo que para mí, o sea,
la intención de hacer algo, digamos, como artístico, o sea, la tuve chiquita, que me gustaba muchísimo bailar y pensé que quería ser bailarina. Y luego pensé que eso era demasiado, pues, como demasiado egoísta, que tenía que ser algo para el mundo. Y ahí tuve un ratito de estudiar ciencias políticas y otras cosas hasta que terminé en la Ciudad de México, en un ambiente, pues sí, como entre arte, temas de la televisión, de actriz. Y, y ese, digamos que fue el primer momento donde decidí como activamente dedicarme a algo que tiene que ver con esto, pero y siento que mi visión de lo que podía ser el arte era bien limitada en ese momento. Y, y a través de un viaje que hice, no voy a platicar a fondo de eso, pero de alguna forma como que mi percepción de lo que era la actuación o de lo que se podía hacer con el teatro, de lo que se podía hacer con el arte, se expandió a través de conocer a pues una figura muy importante en el teatro que se llama Eugenio Barba en Dinamarca. Y básicamente como que en ese momento me di cuenta de que o sea, de que yo no es que quisiera, digamos, como dedicarme a un medio en específico, en este caso actuar, sino que tenía ganas de explorar temas y, digamos que, no sé, expresarlos o manifestarlos de alguna forma. Y que esa alguna forma a veces podía tomar, o sea, como la forma, valga la redundancia, de escribir un libro o de tomar fotografías o de hacer un video o de actuar. Y pues como que con esa realización, pues el mundo se expandió. Y, y creo que la primera forma en la que empecé a explorar fue a través de, o sea, como de obras en papel. Y me acuerdo que en ese momento no tenía como muchos elementos a la mano, no tenía pinturas, no tenía, digamos, como, no sé, cosas de carpintería, pero tenía estas ganas de hacer algo. Entonces dije, a ver, ¿qué tengo en mi casa? Y tenía, bueno, tenía papel y tenía lápices de color. Y a mí me gusta muchísimo la geometría, como que el tema de la estructura, de enmarcar algo, no sé, como me llama mucho la atención. Y entonces me empezó a desesperar que las líneas que podía hacer con los lápices o los lápices de color no eran suficientemente derechas. Eh, o sea, como que por la textura del papel, no sé, o sea, siempre había como algún error en la línea. Y entonces empecé a hacer las líneas con hilos y eso también me llevó como a, no sé, como a hacer el paralelo con la música, porque las piezas terminaban, pues sí, terminaban teniendo como como, no sé, como una cuestión sonora casi por el tema de las cuerdas, por el tema de la geometría. Y, y bueno, de alguna forma así fue como empecé a explorar también en este lado. Está padrísimo porque antes como que los artistas decían, yo soy fotógrafo y solo eran fotógrafos, ¿no? O sea, o eran pintores y solo eran pintores. Como que últimamente esta nueva generación justo como que empieza o quiere seguir explorando ese lenguaje artístico, ¿no? Y por eso es este podcast, la verdad, creo que siempre lo digo, pero siempre lo quiero como remarcar para que la gente vea que el arte no nada más es para poner bonita su casa, sino es todo un lenguaje. Y eso es un poco lo que te pasó a ti, ¿no? O bueno, lo que te ha pasado durante todo este tiempo, que empiezas a ver elementos que puedes usar como un tipo de lenguaje para, para comunicarte, ¿no? Sí, y creo que o sea, también si eres artista que decide enfocarse, digamos, como en un solo formato o te dedicas a una sola cosa, también es súper valioso y lindo. Ayer bueno, estaba escuchando como uno de estos comediantes de noticias y tenían, bueno, tenían como invitada a Taylor Swift y estaba, no me acuerdo de qué estaban hablando, pero creo que le preguntaron como, o sea, ¿dónde encuentras tiempo para hacer todo esto, no? Porque tiene Ah, un montón de logros.
Y decía, no, es que yo no hago nada más, o sea, esto es lo único que hago, ¿no? O sea, me levanto y es lo único que hago, o sea, pienso música, hago música. De hecho, creo que decía, tengo que ponerme a hacer pan para dejar de pensar para que la música no esté viniendo todo el tiempo. Y me acuerdo también en la primera exposición que tuve, había una mujer, una artista que lo único que ella usaba era un color, un tipo de color azul especial, una misma herramienta, un formato de papel, que es lo que llevaba usando durante, no sé, 20 años y solamente exploraba con eso. Y me parece bien lindo y valioso también esa parte como de explorar muy a fondo algo bien específico. Yo no puedo. O sea, a mí sí, o sea, como que me llama mucho la atención ver qué es lo que puedo como aprender de algo y luego una vez que siento que ya lo aprendí me pasa otra cosa que obviamente pues es una forma distinta de hacerlo y de explorarlo. No, me pierdo de la parte, digamos, como de explorar súper a profundidad una cosa específica, pero pues bueno, también cada quien tiene que hacerle caso a sus, a sus propias neurosis y necesidades. Sus propias neurosis. Pero a final de cuentas siempre siento que debe de haber un hilo conductor. O sea, alguna vez yo me acuerdo que estaba con unos amigos, así diciéndonos las netas, ¿no? La cosa chida que tienes tú y la cosa negativa y no sé qué. Y alguna vez a mí de repente me tocó y me dijeron, es que a lo mejor yo creo que tú te enfocas muchísimo en el arte. ¿No? Y tú te enfocas muchísimo en que eres artista y no sales de ese personaje y tal. O sea, no estoy hablando como de un arte en específico, sino que también cuando hablo, muchas de mis referencias son artistas o son proyectos artísticos o son amigos artistas o cosas así. Y me dicen, deberías de explorar un poco más. Y luego me hizo dudar. Y dije, bueno, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor de decir o intentar otras cosas. Y luego dije, pues no. O sea, también cuando empiezas o sea, cuando justo como dices tú ahorita, como si profundizas tanto a lo mejor en eso pues que a ti te interesa, pues llegas a ser mejor en eso que eres. ¿Sí me explico? O sea, Taylor Swift, pues se ha dedicado 20 años o no sé cuántos, a ser artista y pues cada vez es mejor. O Michael Jordan o Serena Williams, o sea, son güeyes que se clavan muchísimo en lo que hacen. Y a lo que voy con esto, es que a lo mejor tú no te clavas muchísimo en la parte de actuación o en esta parte de los hilos o lo que sea, pero siento que siempre hay un hilo conductor que aparte te hace explorar más allá en algo, a lo mejor no en la técnica, pero sí en el tema. Sí, lo que dices del hilo conductor, creo que, o sea, creo que ahí está todo. Después también vas encontrando, yo creo que como la visión o lo que, digamos, como lo que te interesa, ¿no? O sea, no es necesariamente el propósito, pero digamos, como el abanico de temas que te interesa compartirle al mundo, que te interesa desarrollar. Y mientras encuentras eso, creo que sí, o sea, el hilo conductor creo que va, o sea, se va formando naturalmente. Para los artistas o las artistas jóvenes, bueno, yo al menos me acuerdo cuando estaba o sea, al principio de mis veintes, no veía esto que ahora veo, ¿no? Ahora puedo voltear hacia atrás en mi vida y decir, ah, claro, o sea, hay un hilo narrativo clarísimo. Ujú, Y es muy claro también, digamos, como que cuáles temas son relevantes y permean a lo largo de todo el trabajo que hago, o sea, sea como actriz, sea como artista visual o como terapeuta. O sea, algo está ahí. Y en lo que dices de tus amigos, es que es como cocinar. O sea, si tú, o sea, sí, claro que puedes ponerte en algún espacio donde pruebes una cosa distinta, pero siempre va a venir como de un interés. Y si incluso tú decidieras, ok, hoy voy a probar este otro medio que normalmente no pruebo, igual lo vas a como llenar de las cosas que tú sabes hacer o que te gustan o que te interesan, la paleta de colores, la sensación, los temas. ujú. Oye, y todo este tema, justo, o sea, ahorita que estamos hablando de los temas que utilizas en tus proyectos artísticos, eh, ¿crees que, bueno,
estos proyectos empezaron antes de tu interés por ser terapeuta, ¿no? ¿Crees que todos estos proyectos artísticos te hayan llevado a justo a tratar de entender más sobre la mente humana? Sí, seguramente. O sea, creo que a ver, una de las cosas que creo que nos lleva a muchas personas a, pues, a estudiar terapia o temas como de espiritualidad o de crecimiento, etcétera, o sea, tienen que ver también con como con unas ganas de conocer mejor al ser humano y empieza por uno mismo, obviamente. Y esa sensibilidad también está en el arte. O sea, creo que, em, o sea, habrá personas que quieren como indagar de forma más profunda en algún tema o ver la vida desde una perspectiva distinta y lo haces a través del arte. Habrá personas que lo hacen a través de estudiar psicología o bueno, yo no estudio psicología, pero sí, creo que está totalmente conectado. Ahora incluso, o sea, ahorita tengo como que me interesa muchísimo el tema de los sueños y de los símbolos. Y es algo que veo o sea, en todo lo que hago, o sea, incluso en cosas que no tienen nada que ver tal vez como con este mundo. Y lo que me parece bien bonito de eso también como, o sea, como artista o como persona a quien le gusta el arte y ver y apreciar arte, es que, o sea, la vida de alguna forma es un sueño que tú creas, ¿no? Las relaciones que estableces son de alguna forma también un sueño que se crea en conjunto. Y, y o sea, estos símbolos o estos sueños que están constantemente surgiendo en tu vida, sea a través de algo que te está llamando la atención y te gusta, por ejemplo, en una obra de arte o las series que decides ver, o el tipo de personas con las que te relacionas. O sea, todas son cosas que están hablando de algo que, digamos, como que tú estás listo para resolver, para integrar, para voltear a ver o cosas que te alimentan porque sabes que te hacen bien para llegar a otro lugar. Y entonces incluso ahora, digamos, como con o sea, habiéndome echado un clavado en todo el tema de terapia psicocorporal y distintas filosofías espirituales, veo el tipo de arte que hacía antes y veo un tema clarísimo, incluso en estos temas que yo sé que ahora necesito, digamos, como resolver en mi vida o trabajar o patrones o, por ejemplo, el tema o sea, como que siempre ha estado muy presente el tema del hogar y el tema por ejemplo, como la individualidad. También en algún momento había como con muchas imágenes y cosas como que resonaban con la voz, con expresar, y, y sí, y ahora lo veo y digo, ah, claro, también era un intento mío de, digamos, como de estar resolviendo esas cosas o de estar entendiendo ese tema del hogar o de la pertenencia. Y en ese momento pues lo hacía a través del arte o de la música. Pero ahora me queda muy claro. Entonces, incluso pienso, alguien que le gusta el arte. O sea, cuál es el tipo de arte al que te sientes atraído o atraída, ¿no? Vas a un museo o una exposición, ¿por qué te llama la atención más este cuadro que este otro cuadro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está evocando que te está haciendo sentirte, no sé, de cierta forma que quieres pararte enfrente y verlo o incluso comprarlo? Y creo que hay como mucha información de quién eres y o sea, como cuál es tu camino también. No sé, no sé si hace sentido. Oye, ahorita estabas diciendo que es, bueno, que la vida te pone enfrente a las personas o las circunstancias que crees que con las que ya te puedes enfrentar, ¿no? Ujú, Y ahorita dijiste que también, ¿por qué un cuadro te llama más la atención y por qué vas en el museo y te paras a ver una obra? Yo soy fiel creyente, o bueno, no fiel creyente, pero yo creo que sí vale totalmente la pena siempre saber la historia de un cuadro. O sea mm, que a primera instancia, obviamente, hay algo que te llama la atención, como dices tú, pero ujú, todos los cuadros o la intención del arte es que tengan una historia detrás, ¿no? Cada cuadro o cada obra artística. Entonces,
a lo mejor me estoy volando, ¿no? Por lo que estás diciendo. Pero ¿crees entonces que vayamos por el museo y este sueño que dices que es como la vida, haga que nos paremos frente al cuadro en en el cual necesitemos saber la historia detrás para entender algo de lo que estemos viviendo actualmente, o me la estoy volando? No, no te lo estás hablando. Pues bueno, yo qué sé, pero yo creo O sea, que, o sea, bueno, yo ¿qué creo que hay, piensas? yo creo que hay dos capas, o sea, porque esto lo hemos platicado también cuando hemos ido a algunas exposiciones juntas, o sea, a mí también me gusta tener un poco de contexto y referencia de la pieza que estoy viendo. Y lo hemos visto cada vez más en galerías y en exposiciones donde no está el contexto, ¿no? Están las obras puestas ahí y a veces ni siquiera los nombres de los artistas o realmente tienes que poner empeño en encontrarlos, ¿no? Tal vez hay un QR y demás. Y creo que, o sea, por un lado, sí, la obra de arte habla de muchas cosas y te hace sentir muchas cosas en el mejor de los casos sin necesidad de conocer la historia. Y, y desde otro punto de vista también, o sea, creo que lo que sea que no sé, la razón que sea por la cual haya sido creada es también como un proceso totalmente aparte del momento en el que ya está puesta en un espacio para ser mostrada. Escuchaba una entrevista hace poquito de un artista que me encanta, que siempre me digo mal su nombre, pero de hecho ni siquiera lo voy a intentar decir. Eh, eh, Ching Hie. Bueno, es un artista bueno, hace performances o hizo. Y bueno, tiene una historia súper interesante, pero digamos que terminó en Nueva York y tiene, o sea, sus piezas son totalmente físicas y eran piezas que duraban un año, ¿no? Por ejemplo, tiene una donde se amarró con una cuerda a otra artista. Y vivieron juntos, ese no me acuerdo si duró un año o 3 meses, pero vivieron juntos amarrados de esa cuerda y el proyecto era pues nada más hacerlo y ver qué pasaba, ¿no? Tiene otro en donde él o sea, construyó como una jaula de madera en su departamento y estuvo un año en esa jaula sin hacer nada, no tenía, no podía leer nada, no tenía con qué escribir y había alguien que le llevaba comida, había un notario que, o sea, que como que validaba esa pieza de ese año. Y en la entrevista le preguntaban también como, ¿y por qué, no? O sea, ¿cuál era tu intención de hacerlo? Incluso hay poca documentación de todo, ¿no? O sea, bueno, seguramente hay documentación, pero la pieza, o sea, no era más que estos dos papeles donde había algo y una foto tal vez. Em, y, y él decía que, o sea, digamos como que la razón por la que él creó el arte, o sea, no decía que es totalmente irrelevante y él tenía un tema como del tiempo y de la vida, pero lo que yo tomé de lo que él dijo es un poco como en el momento en el que ya lo hizo, o sea, lo que sea que reciba la persona que si acaso se dio cuenta de que esto existía y nada más por el hecho de eso ya existir en el mundo, genera algo y genera lo que sea que tengan que generar esa pieza de arte. Pero bueno, a mí también me gusta tener el contexto de las obras. Que yo pienso que, bueno, te voy a decir voy a decir por qué yo pienso que sí deben de tener contexto. Pero eso es algo muy personal. O sea, yo pienso que antes de las vanguardias, antes del impresionismo y el cubismo y todos los sismos que existen, que existen a partir del impresionismo, yo pienso que a partir de ahí sí necesita contexto la obra, porque es súper interesante saber el por qué representaron de cierta forma lo que quieras. Un paisaje, una persona, una circunstancia, o a lo que sea, una situación, porque es interesante, ¿no? O sea, por decir algo, o creo que, no sé si lo dijimos la vez pasada, pero por decir a un artista que todo el mundo conoce, de Edvard Munch, que es el güey del grito. Si conoces, o bueno, todas sus obras expresionistas son muy perturbadoras,
pero ese güey vivió una vida muy perturbadora, ¿no? O sea, se murió su mamá muy enferma, luego al poco tiempo su hermana, su papá siempre les contaba historias de terror, o sea, y entonces ahí vas entendiendo por qué pinta lo que pinta. ¿No? Ujú. O sea, esa es una de las razones por las que yo pienso que sí es súper interesante tener el contexto del porqué de la obra. Y además, también pienso un poco, hablando de esto de lo que estamos mencionando, es como los libros. Yo siento que hay muchas veces que compras libros o que ves libros y por alguna extraña razón no los lees y los dejas en tu buró y ahí tienes una pila de libros y de repente dices, pasa un año, 2 años y dices, ah, bueno, ahora sí voy a leer este libro. Y resulta que en ese momento era el momento perfecto de leer ese libro para que lo entiendas de cierta forma. Y yo me he encontrado con obras que, que me las debía haber encontrado en ese momento para entender cosas también que yo estaba viviendo. Entonces yo siento que también las obras de arte se te cruzan por el camino para que entiendas varias cosas de las que estás pasando. Sí, 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 estoy de acuerdo. O sea, no sé si te ha pasado también, por ejemplo, que igual y ya leíste un libro, pero lo agarras otra vez en 5 años después y igual incluso podrías hacer eso. O sea, podrías agarrar un libro, abrirlo donde sea, leer un párrafo y ese párrafo te va a decir algo que te hace sentido el día de hoy. Y es un poco como o sea, lo que estaba diciendo de los símbolos, porque, o sea, todo lo que estamos notando en la vida lo estamos notando por una razón. No, o sea, y tal vez hace 10 años si hubieras caminado en la misma calle no hubieras notado, no sé, la corteza de este árbol de la misma forma o cómo entra la luz de esta otra, pero las notas en ese momento porque hay algo relevante para ti en eso, y igual con las obras de arte, yo creo. Y el contexto, híjole, sí, es que a mí, igual y por chismosa, pero, pero también me gusta mucho porque hay, o sea, sí, una cosa es, digamos, como ver o sea, ver el objeto físico que está ahí y puede generarte muchas cosas, pero también o sea, ese proceso digamos, como del por qué fue interesante para el artista notar eso que estaba notando, explorar eso que estaba explorando y luego ver cómo a través de esa exploración, esa persona en particular terminó plasmándolo con este tipo de colores y estas formas, o en una escultura o o sea, de cualquier forma, se me hace súper interesante. Sí, ese comparativo también. Sí. Oye, ¿y cómo ha cambiado tu obra o, bueno, esa perspectiva tuya al crear algún proyecto artístico? O sea, ¿cuál es el hilo conductor? Bueno, ya lo dijiste, pero ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado esa perspectiva? Pues creo que al principio, como que o sea, lo que estaba explorando era cómo se veía algo arreglado de una forma en la que yo lo estaba arreglando. O sea, cómo se veía estos trazos de lápiz en este papel, con estas líneas de hilo en esta forma, pero tenía, no sé, era casi como un poco más bidimensional. Y creo que ahora no sé, como que me está interesando más o sea, como las posibilidades de lo que puede generar esa obra, o sea, sea lo que sea o sea, de una forma más, tal vez más subjetiva y abstracta, es decir, no solamente qué te pasa porque estás viendo esto, o sea, este cuadro o este pedazo de papel con líneas, sino, no sé, o sea, como que qué genera eso más allá o sea, como el impacto que puede tener más allá en ti, en un colectivo, o sea, un poco como cómo la energía de esas obras puede mover algo, o de esa intención también mover algo distinto. Y también o sea, no me gustan las cosas, o sea, como que, bueno, a ver, eso suena muy raro, pero pienso mucho en la Sí, como que pienso mucho en la responsabilidad que hay en crear algo. Me pasa mucho cuando viajo en coche por México.
pienso, o sea, veo todos estos edificios en obra gris o algunas como, sí, obras arquitectónicas horribles que fueron abandonadas o edificios que tal vez todavía funcionan, pero no sé, pero, o sea, como que siento que si vas a generar algo que va a tomar un espacio en el mundo, hay que tomar responsabilidad por eso que se genera. Y, y yo creo que todavía no lo termino por resolver, pero en ese sentido como que ahorita no he tenido nada de ganas de como de generar objetos físicos, cosas físicas. Y estoy pensando más en, no sé, en cómo eso puede ser tal vez más efímero, pero también me gusta lo que generan, como pues sí, las estructuras, los objetos, como cómo toman el espacio para generar otra cosa. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta. ¡Qué confusión! Me gusta que exista, pero no exista en realidad. Pero que sea Sí. efímero, pero que permanezca, que sea permanente. Si eres artista visual y amas pintar con óleo, pero no te gusta el olor del solvente, o prefieres el acrílico, pero buscas un brillo perfecto en la obra, te recomiendo las pinturas Soho Color, que es una pintura 100% acrílica, pero con textura de óleo. Está diseñada para llevar tu arte al siguiente nivel. Oigan, y les cuento, la verdad es que yo las utilizo para mis obras y las recomiendo al 100%. Así es que si ahorita mismo entras a su página de internet sohocolor.com.mx y haces tu compra en línea, usa el código MAJOSA y te van a hacer un descuento buenazo. Así es que no lo dudes más y pruébalas. Oye, Sí, no sé, como que, o sea, veo un montón de los dibujos que tengo, ¿no? De antes y también como que pienso, híjole, pues no, son unas hojas de papel ahí, este, que no sé, que tal vez hoy ya ni me gustan, no sé, y se acumulan. pues sí, siento que, pues no sé si esto que dijiste que ya ni te gustan, porque aparte siento que evolucionamos, ¿no? O sea, Sí. yo veo cómo mis pinturas han ido cambiando y ya no me gustan tanto las pasadas, pero siento que significan algo de mi historia, ¿no? Y que en algún momento dado, pues qué chingón que a alguien le gustaron, ¿no? Y bueno, y a mí también me gustó porque me identificaba en ese momento con ellas. Pero también ese es el chiste de evolucionar como persona, pues evolucionas como artista. Por ejemplo, háblanos un poquito, voy a cambiar de tema, o bueno, no radicalmente, pero habla un poquito de este proyecto que presentaste, bueno, en otros lugares, pero también en el proyecto de La Martina, en la exposición que hicimos de La Martina, que habla un poco, porque era una videoinstalación, pero tenía un complemento de algunas fotografías, ¿no? Tuyas, en movimiento. A lo mejor Sí, ahí puede quedar como más ejemplificado esto que dices de una cosa, pero que no es cosa, pero puede ser efímera, pero significa algo. sí, fueron, bueno, se llaman danza oracular y danza oracular empezó hace mucho tiempo porque, o sea, como que siempre me ha interesado mucho esta fascinación del ser humano como por entender el mundo, ¿no? Y por entender las cosas. Y el tema de los oráculos siempre ha estado presente, ¿no? Que una vez más tiene que ver con los símbolos. Pero sea a través de, no sé, una persona que funge como oráculo, como el de Delfos, e incluso hay oráculos vivientes el día de hoy. En Tibet, por ejemplo, bueno, hay una mujer oráculo que pues, es el oráculo del estado de Tibet. Cosas como, por ejemplo, el tarot, bueno, la astrología sería tal vez algo distinto, pero sí, o sea, estas ganas del ser humano de interpretar el mundo y obtener información de formas que no son palabras, ¿no? No son frases, no son, o sea, no es algo verbal ni escrito. Y,
Y me fascina porque, o sea, la complejidad de la vida y de los seres humanos es imposible de reducir a palabras, ¿no? O sea, el lenguaje escrito y hablado es bellísimo y digamos, como que nuestra mente racional es una herramienta increíble, pero es súper limitada en relación a como a toda la complejidad de lo que es la vida de los seres humanos. Y creo que parte de la fascinación del ser humano por este tipo de oráculos y traducción de, no sé, de conceptos a símbolos y después a palabras, tiene que ver con esta intuición o sabiduría de que la vida es mucho más que estas cosas tan concretas como las palabras. Y eso por un lado. Y luego por otro lado el tema del cuerpo, que pues sí, siempre me ha también interesado mucho pues, el mover el cuerpo, ¿no? Desde bailar hasta ahora todo el tema de la terapia psicocorporal. Pues una de las cosas, digamos como que no sé, como que la base tiene que ver con que es en el cuerpo donde experimentamos la vida y es en el cuerpo donde también están, digamos, como que guardados esos traumas, y es que lo pongo de una forma muy simple. Y entonces o sea, la intención de esas piezas, como dices, era una instalación en video y una especie como de tarot en movimiento. Y entonces la idea era que, digamos, como que a través de generar ciertos movimientos con el cuerpo, después de haber hecho una pregunta, pudieras encontrar la respuesta en ti mismo a través de esos movimientos. Y entonces pues sí, el video era, o sea, la invitación era como que a que la persona hiciera una pregunta y luego grabé una serie de movimientos y luego, digamos, como que hice pues sí, como pequeños clips de distintas combinaciones de movimiento y la idea era que sí, o sea, en esa combinación de movimientos físicos hubiera una respuesta para la persona de su pregunta. Y digamos, como con el tarot, que es el que dices que era una serie de fotografías, digamos que fue tomada de esa misma grabación de movimiento. Elegí 33 como posiciones de movimiento y la invitación era igual, a que la persona hiciera una pregunta, luego como que decodificara la pregunta que se terminaban haciendo números, encontrara digamos, como el número de la respuesta y la idea era que la persona al hacer esos movimientos específicos encontraba también la respuesta a su pregunta. Y un poco era como jugar con la idea o poner la pregunta de, o sea, ¿qué tanto existe, digamos, como algo sobrenatural o espiritual en este tipo de medios y qué tanto es la sabiduría de nuestro cuerpo, de nuestro inconsciente? Cañón. Y esas posiciones, al numerarlas, fue completamente al azar. ¿O para ti sí La, fueron teniendo las fotos, que son las respuestas a la pregunta, estaban numeradas, ¿no? O codificadas para obtener una respuesta. ¿Estaban codificadas al azar o para ti sí fueron teniendo un lenguaje práctico o con alguna lógica ya, específica? ya te entendí. Pues, o sea, el número 33 sí lo elegí por una razón, pero digamos que la secuencia la equivalencia de que esta posición o este movimiento fuera el número uno o el tres, o eso fue ya más bien una vez que tenía los movimientos, o sea, esa fue una cuestión más como intuitiva, estética, visual. Ajá. Pero al final no o sea, sí es intuitiva, pero al final tiene un sentido. O siento que, de acuerdo a todo lo que estamos diciendo, llegas a esa respuesta, pues porque así tenía que ser. Sí, sí, y es ¿No? un poco, sí. Pero Sí, está- o sea, un poco ahí le das o sea, la razón a esta parte de, pues sí, la respuesta está en ti. O sea, porque podrías hacer esa pregunta enfrente de mi tarot y obtener esa respuesta que tú necesitas, o podrías hacer esa pregunta, abrir un libro y encontrar la respuesta en esa frase que lees en el libro. Justo. Porque a ese nivel
o sea, sí, la respuesta está, o sea, está en ti, tú ya la sabes, nada más la Exacto. estás buscando decodificar o traducir a través de algún símbolo, alguna pieza de arte o alguna conversación. Sí. Alguna vez hablé con un artista y llegamos a la conclusión que el Principito es como un tarot. A Porque ver. Porque cada vez que lo lees, o sea, lo puedes leer a los 8 años, a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, y siempre, y cada vez que lo lees, te salta algo diferente, una respuesta Mm, diferente a lo que estás viviendo, y el Principito es como una Biblia tarotesca que necesitas está, cada vez que necesitas una respuesta. está bien bonito, sí. Lo tendré que volver a leer porque hace un par de años que no lo leo. Yo también, pero ahora que lo leas te va a sonar algo diferente. Y antes te sonó lo de la caja o el sombrero del elefante y ahora seguramente te va a resonar lo de la flor o lo del el zorro o no me acuerdo exactamente, Ujú, pero justo. O sea, como que sí. es así siento que funciona un poco el tarot, ¿no? Vas Ujú. encontrando la respuesta que necesitas en ese momento. Y así es el arte. Sí, sí, y a través también de, como de, pues sí, de símbolos universales o arquetípicos, ¿no? Porque también, o sea, están, digamos, como las cosas bien personales y esas solamente las vas a ver tú y un elefante solamente va a significar eso para ti. Y luego hay otras cosas que, digamos, como que compartimos colectivamente. Y esa es la parte que también me parece bien linda, porque o sea, de alguna forma, esta idea que decía al principio, como que o sea, la vida que estamos construyendo con nosotros es un sueño, o sea, estamos como, o sea, si tienes una pareja, están creando un sueño en conjunto, ¿no? Es algo que los dos están, digamos, como teniendo ahí pues sí, en el inconsciente de ambos. Y luego eso también lo puedes llevar a, pues sí, a un inconsciente mucho más colectivo. Y la idea de, o sea, eso se me hace súper divertido, me lo imagino como, no sé, o sea, como que estamos todos los seres humanos y hay como pues una nube o el espacio que está ahí, hay un montón de información y cosas, y todos estamos de alguna forma como agarrando una, luego agarrando otra, pero nos pertenece a todos. Y a través del arte también o sea, creo que el arte también toca muchos de esos elementos colectivos constantemente. Y esa es la razón también por la cual o sea, un cuadro que pintó un artista, no sé, húngaro, le puede resonar increíble también a una mujer en Oaxaca o en otros lugares, porque son también como temas universales y nos van ayudando también como a limpiar cosas a nivel colectivo, a entender cosas también a nivel colectivo. Está bien lindo. Oye, está padrísimo lo que estás diciendo de los sueños y así como vamos agarrando. ¿Por qué? Creo que esto no tiene mucho que ver, pero bueno, tú trabajas mucho con los sueños, ¿cierto? Sí, O sea, los sueños, literalmente los sueños tenemos cuando estamos dormidos. Porque hay gente que se acuerda tanto de sus sueños, hay gente que no se acuerda, bueno, no sé si tenga la respuesta, pero a mí o sea, yo conozco a alguien que literalmente le puedo preguntar todos los días qué soñó y se acuerda. Y yo no me sí, acuerdo nunca de mis sueños, o sea, es muy raro, o me acuerdo así como de poquitas cosas. ya. Pues bueno, yo te puedo decir cómo hacerle para acordarte de tus Acordarme. sueños. Sí, es que o sea, bueno, a ver, si hay ciertas personas o sea, que no sueñan o reportan que no sueñan, ya sea por algún tema como neurológico o por temas de que toman tal vez algún tipo como de medicamentos muy específicos, pero en general más bien todos soñamos. Y hay personas que naturalmente, digamos, como que están más conectados o sea, con su mundo onírico, pero para las personas comunes y corrientes como nosotras, y como la gran mayoría, Somos comunes y corrientes. Ay. somos comunes y corrientes, Majosa. Y para nosotros, o sea, el tema está en darle valor a esa parte
o sea, de nuestra experiencia. Vivimos en un mundo donde los sueños, pues no, realmente no. Ay, espérame, creo que ¿me escuchas bien todavía? Sí, Sí, te creo que escucho. se le acabó la pila. Cargar tantito. Ya. No, te decía que hay, o sea, vivimos en un mundo que no le da valor a esa parte de nuestra experiencia. O sea, no es muy común que platiques de tus sueños con tus amigos o que en el trabajo te pregunten, ¿eres soñador o qué soñaste? O sea, no le vemos real valor en nuestra vida tangible. Y lo que tenemos que hacer es como mandarles esa señal al inconsciente para decirle, oye, sí me interesan. Y eso se puede hacer de formas como, no sé, por ejemplo, tener un cuaderno de sueños al lado de tu cama Ujú. y, y hacer el punto de siempre cuando te despiertas, agarrar tu libro, tu cuaderno de sueños y escribir. Incluso las primeras noches tal vez sea, no me acuerdo de mis sueños, me desperté sintiéndome así, pero no me acuerdo de nada. Y poco a poco, de hecho muy rápido, te empiezas a acordar de tus sueños porque tu inconsciente dice, ah, ok, sí le interesan. Entonces, Ok. sí se los ¿Y voy a los mandar. sueños tienen algo que ver directamente con lo que vivimos, queremos o somos o qué son los sueños? Pues, a ver, hay distintas, no sé, formas de responder esto o capas. Los sueños de forma, o sea, los sueños o el acto de soñar tiene una función a nivel neurológico, ¿no? Nos ayudan como a limpiar conexiones entre las neuronas, nos ayudan como a hacer un recap de las cosas que pasaron durante el día. Es como una forma de limpiar, así como nos bañamos en la mañana, como de limpiar tu experiencia. Entonces, por eso muchas veces sueñas con cosas que te pasaron en los últimos días, algo así. Pero, y bueno, y los sueños básicamente, o sea, lo que está pasando es que tu inconsciente está mandando información a tu consciente en forma de sueños y básicamente la información que está mandando es sobre cosas que estás listo o lista para ya resolver o solucionar o hacer algo con respecto a eso. Porque pues todos tenemos ¿sabes? Como esos temas súper recurrentes en nuestra vida que nos hacen sufrir o que nos dan lata. Y un poco los sueños son, o sea, decimos, son el lenguaje del inconsciente. Entonces el inconsciente está mandando información y tú la estás pudiendo procesar. Por eso es súper importante y lindo acordarte de tus sueños, porque vas entendiendo como todo ese lenguaje y se va volviendo mucho más claro. Ah, ok, esto me pasó por esto. Ah, ok, no necesito estar tan preocupada por esto. Entonces eso digamos, como que por un lado más de la psique y físico, pero ya si me meto como a temas como de cuerpos sutiles y de anatomía sutil y demás, o sea, ¿has escuchado de los de viajes astrales o sueños lúcidos o algo así? Entonces, básicamente lo que pasa cuando tienes un sueño lúcido es que, bueno, lo que decimos es que o sea, como que en este mundo tienes tres cuerpos. Bueno, hay otras capas, pero digamos que es el cuerpo físico, tienes como una estructura energética más sutil que le decimos el cuerpo de vitalidad, que básicamente es lo que conocemos como prana o como chi, o sea, es como la energía que te da vida. Y luego tenemos otra estructura también de energía un poco más sutil, que es la que la gente conoce como el cuerpo astral o el cuerpo de ensoñación o el doble. Y ese es, digamos, como el cuerpo que se activa cuando dices tengo un sueño lúcido, que es cuando estás consciente de estar soñando en tu sueño. Y Ujú. entonces básicamente lo que pasa cuando tienes esos sueños lúcidos es que normalmente nuestra conciencia como que la tenemos bien pegada en el cuerpo físico. Pero esa conciencia, o sea, podría estar activa en el cuerpo de ensoñación, en el alma, en el espíritu, bueno, pero bueno, la tenemos muy fija en el cuerpo físico porque pues, no usamos los otros. Y entonces o sea, si tú logras, digamos, como tener activa tu conciencia en el doble o en el cuerpo de ensoñación, vas a seguir teniendo, o sea, estando consciente en tu sueño también. Entonces eso es como, ahí es cuando decimos, tengo un sueño lúcido. Y ese cuerpo de soñación que está viviendo, digamos, como los sueños y se está acordando de los sueños, está increíble porque también tiene la capacidad o de modificar los sueños, que son los que está produciendo tu inconsciente,
o de salirte de tu sueño y irte a ver otras cosas. Los sueños de alguien más. ¿Qué? Los sueños de alguien más, ¿no? Ay. Sí. Oye, pero a ver, ¿tú crees en las otras vidas? En que tuvimos, hemos tenido varias vidas. Sí, a mí me, o sea, a mí me hace mucho sentido. O sea, Y es, ¿y no crees que podamos estar soñando cosas que hayamos vivido en las otras vidas? sí, sí puede pasar. O Sería sea, como, esencialmente, o sea, en esta visión, digamos que el alma, que sería, o sea, el cuerpo físico, el de ensoñación, o sea, estos que te acabo de explicar, digamos que son cuerpos que solamente tienes cuando estás en la tierra, ¿no? Cuando pues, que estás vivo aquí. Y el alma y el espíritu, eso sí, digamos que, o sea, en esta visión de, o sea, de seguir reencarnando, el alma, o sea, sí ha estado viviendo todas estas otras vidas y el alma también tiene, o sea, no solo, o sea, memoria, pero también tiene karma, o sea, también, digamos que ahí están las lecciones kármicas a resolver o lo que sea de otras vidas. Entonces, sí, claro que pasa que sueñas cosas de otras vidas. ¿te han hecho una regresión? ¿O tú haces ese tipo de cosas o no? Sí. Sí, sí que, sí, sí te han hecho o sí las haces. O sea, sí las hago. No, no sé si me han hecho una regresión como tú la entiendas, pero sí, o sea, sí he tenido como memorias de vidas pasadas y Sí. regresiones. ¿Y tú en tus terapias lo haces? Para que me hagas a mí. Sí, Yo quiero saber qué he sido en mis otras vidas. sí lo hago. Pero, y ahí el tema también es que o sea, y esto lo relaciono también para para regresarlo al tema del arte, lo que decíamos de Ya nos fuimos de otro lado. Sí, lo que decíamos de la historia, ¿no? De que nos gusta tener contexto de la obra. O sea, muchas veces digamos que también la intención en terapia cuando te vas como a tener memorias de otras vidas, si es que son necesarias, o sea, muchas veces como que lo queremos hacer por morbo, por curiosidad o por chisme, ¿no? Así de, ¿qué hice en otra vida? No, Pero para entender qué tengo que hacer en esta. ok, sí, sí, porque eso es un poco, o sea, es un poco como, pues la historia no importa. O sea, pero sí, Ah, ya. O sea que, esas lecciones, sí. o sea, o sea, ¿a qué te refieres? Como que no importa la historia, sino sé la mejor versión de ti que pueda ser en esta. No, o sea, más bien, o sea, sí es importante, digamos, como entender cuáles fueron las lecciones o lo que, no sé, o lo que vienes, digamos, porque hay cosas que tal vez estás tratando de resolver en esta vida que, como dices, vienen de otra, ¿no? Entonces, o sea, sí es relevante, digamos, que saber la historia o el de dónde viene para esto, hoy está bien, tiene más que ver, o lo decía más con la intención de, o sea, si hay una intención de crecimiento, pues hace sentido, pero si nada más es porque quiero ver si era yo reina en otra vida. Ah, no, no, no. No, pero por ejemplo, o sea, voy a poner un ejemplo bastante tonto, que yo le tengo mucho miedo a las alturas. Mm. Entonces, a lo mejor, si entiendes que en la época medieval me aventaron de una torre por bruja, o no sé, Ok. o por traicionero, a lo mejor era un güey. A lo mejor por eso tienes miedo, ese miedo en tengo ese miedo en esta vida, ¿no? Entonces, como entender algunas cosas de tu inconsciente del pasado, que creo que alguna vez leí un libro sobre eso, sobre esas vidas y cómo resuelves cosas, miedos, traumas en esta vida que pudiste haber pasado en las otras. Sí. Eso es súper interesante. Sí, sí, está bien loco, ¿no? Como, o sea, hay muchos reportes también o sea, de cosas y de personas que dices, es que esto no es de esta vida, o sea, no encuentro la raíz de esto que me está pasando en ninguna de mis memorias, en nada de cosas que me están pasando en esta vida. Y entonces ahí es donde está padre irte a otras. Oye, vi un reportaje, o bueno, espero que sea verdad y no me esté balconeando aquí, pero de unos niñitos, que ahorita son muy chiquitos, que de repente estaban hablando con la mamá y le estaban contando cómo vivieron lo del September 11, que eran bomberos.
¿no? O sea, pero no había forma de que los niños supieran esas historias, porque son Ujú. los niños muy chiquitos y a lo mejor pues no saben ese incidente, pero contaban muy puntualmente lo que iban pasando siendo bomberos, ¿no? O sea, que veían gente caer o quemarse o que corrían o que estaban salvando cosas y las mamás se quedaban así como, uy, ¿qué está pasando? ¿Cómo sabes eso? Entonces, en ese sentido, pues estos niños ya nacieron de estos bomberos, de estas personas que murieron en ese momento, ¿no? Sí, No, sí, no sé si está, sea está loquísimo. O sea, y es que además también, o sea, como que la frase que siempre decimos luego es, no sé si sea verdad, ¿no? Pero no sé, o sea, lo que a mí me encanta, me llama la atención es que, bueno, ok, pero ¿cómo? O sea, ¿qué te hace decir quién sabe si sea verdad? O sea, no hay ninguna otra como explicación para que, o sea, para que ciertas cosas como que sucedan así, ¿no? Entonces, digo, está, no sé, como que se me hace bien interesante, o sea, como todas estas cosas para las cuales no encontramos una explicación. Sí, Eh, bueno, esta parte de no sé si sea verdad eso que te estoy contando, está feísimo que te lo esté contando si no sé si es verdad, porque lo vi en las redes sociales y no mm, indagué un poco más en la fuente ya. donde lo vi. Entonces, no sé si sea verdad, es por eso. Pero sí, o sea, tú lo estás diciendo en otro sentido y justo, o sea, pues sí, está súper interesante. Hay un montón de cosas que no se pueden explicar y a veces es muy desesperado. Yo que siempre quiero indagar hasta lo más profundo de saber por qué pasan las cosas, cuando pasan cosas sin explicación, es rarísimo. Ujú. Sí, sí, exacto. Y yo creo que por eso luego también es bien importante como confiar en en nuestra experiencia, ¿no? Porque alguien, no sé, o sea, puede ser que te pase algo no encuentras la explicación en un libro, no encuentras la explicación no sé, en nada. Y entonces lo más fácil se vuelve decir, bueno, entonces no es real. Pero a mí se me hace mucho más lindo y valioso como confiar en esa experiencia y más bien decir, bueno, no hay una explicación en un libro para eso que me está pasando, Ujú. pero me está pasando. Y creo que eso es también como un poco no sé, o sea, la sensibilidad del artista, o sea, de alguna forma son o somos como bueno, sí, como una especie de traductores de cosas. Antes lo veía mucho en los poetas, ¿no? O sea, los poetas pueden usar una combinación de palabras para abrirte un mundo a otra cosa que no, o sea, que va muchísimo más allá de las palabras y los artistas creo que también. Sí, ahorita justo ligándolo a la parte artística, tú estás hablando muy puntualmente de cómo los artistas traducen todas estas vivencias en poemas, en pinturas, en música, pero dándole importancia a cualquier medio artístico. Creo que para cualquier persona es importante que lo practique. ¿En qué sentido? En que a veces, muchas veces, a lo mejor hay personas que no se dedican a algo creativo, no se dedican al arte, pero si se atreven a escribir un journal, a lo mejor al principio sin sentido, cómo te sientes, qué viviste hoy, qué da, esa escritura que podría tomarse como algo artístico, le sirve cañón. O hay personas que se ponen a pintar y se va la mente en esa pintura y se desestresan o encuentran significado en cosas, ¿no? O a lo mejor escuchan una, una pieza musical y cómo se les switchea algo, ¿no? Que tenían ahí muy adentro. Entonces, em, sí, los artistas o puntualmente las personas que se dedican al arte sí traducen muchas vivencias a este rollo, con esta técnica artística con la cual utilicen, pero también es muy valioso el arte para cualquier persona que se atreva a usarlo. También tienes que ser un poco valiente porque muchas veces encuentras cosas de ti que pues no sabías que estaban ahí muy adentro también, ¿no? Pero por eso es tan valioso el arte, creo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que o sea, el arte y los artistas son súper importantes para la salud, o sea, para la salud de la sociedad. Y es bien fácil, no sé, como inmediatamente pensar que eso es prescindible, ¿no? Que hay otras cosas que toman prioridad. Porque sí, si lo ves como en temas de sobrevivencia, o sea, necesitas comida antes de necesitar aparentemente expresarte, pero no es cierto. O sea, tal vez si no tienes comida, no sé, te mueras en cierta cantidad de tiempo y si no tienes esa forma de expresión creativa, no sé, te tardes más tiempo, pero o sea, el impacto en o sea, en tu bienestar también es enorme. O sea, el no tener esos espacios de expresión, o sea, de sentirte inspirado, inspirada, estimulado o sea, una por recibir arte, ¿no? O sea, a través de leer un libro, de escuchar una canción, de ver una obra de arte, pero también está la parte bien necesaria de la expresión. Y, mm, y sí, o sea, o sea, un poco lo que decías, tú, como o sea, si te tomas el tiempo de hacer un journal, o sea, o puede ser como sea, no sé, o sea, puede ser tal vez te gusta bailar, o tal vez, o sea, la expresión creativa se ve de muchas formas distintas. Y sí, siento que no sé, como que las grandes organizaciones de nuestras sociedades, como que han llegado nada más al lugar como de decir, bueno, la arte terapia, pero no, esa no es la única forma de vincular el arte con la salud, o sea, es muchísimo más allá. Y de hecho, la arteterapia, o sea, sí, no estoy diciendo que no tenga valor, o sea, es como una forma bien limitada de ver el valor del arte para la salud humana, creo. Sí, totalmente. Y también cómo te cambia el mood a veces cuando vas a un museo. ¿Aún dónde? Que cómo te cambia el mood también como cuando vas a un museo. Te calma. De alguna forma te calma, te oxigena un poco la mente, te hace entender las cosas de otra manera. O sea, yo creo que sí son súper necesarios tener esos espacios artísticos, ¿no? O sea, ahorita dije un museo porque a mí me funciona, pero ir a un concierto, ir a lo que sea, leer un libro, no sé. Sí, sí, habrá que, seguramente debe de haber estudios, ¿no? De qué te pasa como a nivel neuronal, estando en ese tipo de espacios. Sí, totalmente. Oye, Pia, y a lo mejor ya para ir terminando, porque si no, nos vamos a seguir aquí un montón. Ahorita, ¿qué te interesa explorar? O no sé si estás haciendo ahorita, estás en la creación de algún proyecto artístico, o si no estás, como que en qué andas ahorita, como explorando un poco. Pues en el sentido, o sea, sigo con temas de actuación, estoy ahí viendo lo de un par de películas, sigo con el tema de terapia también, pero con el tema del arte, sí estoy, o sea, todavía lo tengo que, no sé, le tengo que dar más forma, pero tengo muchas ganas o sea, como de explorar esta. No sé, como o sea, la relación entre los seres humanos a través como de esta desconexión que tenemos con el otro. Creo que no estoy diciendo mucho así, pero bueno, o sea, para darte una idea, por ejemplo, estoy viendo cómo hacer unos lentes donde, o sea, en principio cuando nos relacionamos con el otro, estamos, o sea, muy rara vez vemos realmente a la otra persona, ¿no? O sea, muy rara vez vemos el ser la otra persona. Y más bien estamos como rebotando en pues sí, en nuestras proyecciones, en cosas que estamos necesitando, y todo lo que acabamos de platicar en esta plática. Y entonces estaba pensando si había alguna forma, tengo que investigar mejor, como de hacer unos lentes con este tipo de vidrio que usan como en estaciones policíacas,
para identificar como a sujetos sospechosos en donde desde afuera parece un espejo, pero desde atrás sí se puede ver. Ajá, Entonces, se me antoja como ver qué pasaría si, o sea, si pongo como un cuarto lleno de como de personas, o sea, como en una reunión social, pero si todos trayéramos estos lentes puestos en donde cuando yo hablo contigo me estoy viendo a mí misma. Y entonces como que todas las conversaciones que estás teniendo con los demás están siendo como un reflejo de ti, como eso, no sé, o sea, me interesa como ver qué pasaría si eso nos llevaría como a necesitar investigar más de la otra persona porque nos estamos viendo constantemente reflejados, o lo tomaríamos como un espacio de vanagloria ¿sabes? Como de empezar a, a notarnos más, no sé. no, está Em, muy interesante. pero sí, eso, como que, como que tengo, como que está, como que tiene que ver con el tema de sí, como del reflejo del mundo y del reflejo del otro. Sí, ¿no? Porque se supone, con lo que estábamos hablando desde un principio, que esto que cuando vas conectándote con personas, dicen que es por ese reflejo, ¿no? Porque a ti te falta algo, o porque tú tienes que resolver algo, o no sé, algo así, ¿no? Sí, sí, somos bien ¿Viste? autoimportantes todos. ¿Cómo Sí, que? autoimportantes, súper, Ah, sí. pues sí, justo, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el otro en realidad? Sí, sí, exacto. Entonces eso está, sí, como que tengo ahí varias ideas, tengo que ver cómo, o sea, como cómo bajarlas o sea, cómo aterrizarlas, pues. Ya, está muy Sí. interesante, está muy chido. Oye, ¿y tú, tú en qué estás trabajando ahorita? Y yo ya lo iba a terminar. No. Yo estoy súper emocionada porque yo estoy explorando como el cuerpo. Mi hilo conductor es la mujer, la libertad de cómo nos expresamos, pero justo esa primera, yo pinto muy lento. Yo sí voy como descubriéndome y descubriendo, o sea, como que yo no soy ese tipo de artista que pinta todo el tiempo, como que yo sí tengo que ir descifrando qué estoy viviendo y lo tengo que ir entendiendo. Creo que un poco tú también eres así. O sea, tú vas creando así todos tus proyectos, ¿no? Entonces, la primera serie de obras que hice, que se llama Déjala salir, era explorando esa libertad que a veces nos hace falta como mujeres, ¿no? O sea, que cómo salimos a la calle, si me he visto así, si me he visto de otra manera, qué me van a decir y tal, y más bien explorar esa libertad. Y la serie de obras que estoy haciendo ahorita se llama Cuerpos Públicos. Entonces es justo entender que pues no somos una persona en este planeta, sino todo lo que decimos y lo que hacemos significa algo, tanto de una forma para nosotros como para la otra persona. Entonces, ¿qué tanto nos interesa movernos de cierta forma para expresar algo y que la otra persona nos entienda? Y cómo un movimiento o un gesto puede llevar toda una historia detrás, ¿no? Y más porque yo trabajo con imágenes fijas, ¿no? O sea, Ujú, bueno, tú exploraste en este proyecto del cual nos hablaste, exploraste el movimiento en la videoinstalación, pero también exploraste la codificación que tiene algunos movimientos de nuestro cuerpo en dar respuestas a algo. Entonces, como que justo ahora yo estoy explorando como ese lenguaje, pero no solo para decir un gesto o una cosa, sino para decir toda una historia detrás. Entonces, siento que ya exploré mi libertad, bueno, un poco. Ahora siento que quiero explorar el lenguaje del cuerpo. Entonces, pues ahí va, ¿no? Es como esta evolución de cómo nos vamos entendiendo. Y creo que también tiene que ver cómo yo me voy descubriendo, como persona, como mujer, como artista, como comunicadora, no sé, ya sabes. Entonces, ujú, o como el ir entendiendo, pues, cómo todos tenemos historias que contar, porque no siempre cuento mi historia como tal en cada una de mis obras,
voy contando historias que voy escuchando, pero al final de cuenta es lo que tú dices, o sea, yo las escucho ahorita porque eso es lo que me saltó. Ujú, A lo mejor 2 años antes o 5 años antes, esa historia no me hubiera llamado la atención. claro. Entonces, No, está lindísimo y yo he visto algunos de los cuadros de esta serie y a mí me encanta, o sea, esto que dices del gesto y de todo lo que puede decir, me encanta o sea, cómo los enmarcas, porque es, o sea, viéndolos es claro que está ahí el cuerpo, que está ahí un pedazo del cuerpo, pero es como si un pedacito, como un espacio de ese gesto te lleva a este, no sé, como que a todo este mundo de cosas. y Entonces, justo eso que dices ahorita, antes, o sea, mis pinturas pasadas siempre englobaban el cuerpo completo. Y lo que estoy intentando hacer ahora es sacarlo del marco justo, o sea, como que enfocarme en una parte del cuerpo, como dices tú, y lo demás ir explorando hasta qué punto se puede volver abstracto, pero que se siga entendiendo. Igual y no todas las personas lo van a entender, pero también es como una exploración de hasta dónde necesito esa parte figurativa para que me entiendan, pero en qué momento lo puedo romper y que se vuelva algo abstracto en donde solo la textura y el color también comunique eso, ¿no? Entonces, está súper difícil, pero me encanta porque ahí voy como explorando esa parte abstracta que también me gusta un montón en la pintura, por lo menos. no, está increíble. Pues y a mí me va a encantar verlos cuando los tengas todos listos y juntos en una exposición. Ay, sí, ahí va, ahí va. Espero que el próximo año ya la tenga lista. Sí. En eso estoy, explorando los cuerpos públicos de mujeres. A mí me gusta mucho representar mujeres porque yo siento que me conecto muchísimo con eso. Bueno, por obvias razones, ¿no? Pero es como conectar esas historias con mi propia vida, entonces siento que está padre. ¿Y por qué quisiste en ya con esto te termino? ¿Por qué quisiste hacer esta temporada de puras mujeres? De De sin título. Ujú. Pues un poco por lo mismo, o sea, como que quería explotar esta parte, esta visión femenina que yo siempre, o sea, nunca excluyo a los hombres para nada, o sea, siento que todas las mentes son igual de em, interesantes. Pero dije, voy a explotar esta vez como esta mente creativa pues de las mujeres, como artistas, pintoras, fotógrafas, actrices, documentalistas, músicas, siento que sí, sí cambia un poco la sensibilidad, tanto de la forma en que lo cuentan, como de la forma en que se interpreta en cada uno de su arte, ¿no? Entonces, bueno, siento que también estaba interesante. A lo mejor en algún momento lo haré de puros hombres y podremos ver como esa diferenciación un poco ya más marcada. Pero sí siento que hay un poco una diferencia en esta sensibilidad de cómo lo hablamos y la conexión también. O sea, siento que he tenido contigo ya me llevo súper bien y creo que esta plática fue como las que tenemos cuando nos vamos a echar un café un poco. Pero también hay veces que me conecto con artistas, mujeres que no conozco, pero conectamos, no sé si es por la personalidad o por la forma en que, no, que nos comunicamos y conectamos bien chido, ¿no? No sé. Entonces, bueno, es para darle un twist, para ir como observando también como las diferentes personalidades de artistas en cada uno de sus medios
y también artistas como son los hombres y como son las mujeres. Entonces creo que también hay que ir indagando, ¿no? O sea, cómo se van mostrando los artistas y las creativas, porque no siempre solo son artistas como tal, No, ¿no? no, pues qué padre, qué padre. ¿Tú qué piensas? No, pues está increíble. O sea, sí creo que hay algo que notar en, digamos, como en las diferencias de experiencia y de comunicar las cosas, incluso pensando en género. Entonces, estará lindo escuchar esta temporada y ver que, sí, como que cuál es la sensación con puras mujeres. Y luego, pues, a ver si haces una de hombres también. Exacto, y ya vamos a ir viendo y vamos explorando. También siento que eso le da más sentido a cada proyecto, ¿no? Porque como si siempre es igual, ¿en dónde está el twist? ¿En dónde está como esa parte, ese valor agregado que le estás dando pues, al significado de las cosas, ¿no? Entonces, Ujú. vamos viendo cómo va evolucionando también los proyectos. Padrísimo, pues que todos se abran y que sigas teniendo Exacto. mucho tiempo para pintar y hacer más exposiciones. Exacto. Oye, Fía, bueno, vamos terminando esto porque, pues sí, igual y nos podemos seguir platicando, pero para darle un tiempo ya a este podcast, y como siempre lo termino, ¿cómo le pondrías a esta plática que acabamos de tener? Ay, me acordé que me ibas a preguntar eso el otro día y dije, tengo que pensar en algo y no lo pensé. Es que luego Em, terminamos platicando de otra cosa, aunque algunas veces me han dicho, ay, sí lo pensé, pero y termina siendo otra cosa porque hablamos de otras cosas. claro, no sé, creo que sueños creativos suena muy, suena raro. Este, O algo con los sueños está chido, sí, pero algo de los sueños. algo... Mis sueños, tus sueños, Sí, nuestros sueños, pues sí, sueños colectivos. sueños colectivos está chido, ¿no? Aparte justo es eso, un poco, la vida como la describiste tú al principio. Sí, sueños colectivos. Está bien. Venga. Pues bueno, Buenísimo. vamos terminando esta plática y mil gracias por otra vez estar en Sin Título. Ojalá que esta plática también se vuelva una de las más populares. A mí me encanta hablar contigo. Y justo, ¿no? O sea, cada vez que nos vemos hablamos y hablamos y hablamos y vamos desmenuzando temas así rarísimos. Y yo disfruto mucho platicar siempre contigo y estoy súper agradecida que hayas querido estar otra vez en Sin Título. Y pues nada, gracias. Pero ¿qué dices? Gracias a ti. No, y gracias, y qué buena onda todas las personas que te escuchan. Qué padre iniciativa y se me hace, sí, se me hacen increíbles estas pláticas que estás teniendo. A mí me encanta escuchar a ti platicando con otros artistas. Entonces, saludos a todas las personas que escuchan. Saludos a todos y hagan todo lo que tengan que hacer, oigan. Compartan esta plática de Pía con mucha gente. Califíquenlo, pónganle 5 estrellas. ¿Qué más tienen que hacer? Denle follow. Pues todo eso para que podamos seguir haciéndolo, que seguramente lo voy a seguir haciendo porque yo lo disfruto y aprendo muchísimo, aparte de cada plática, que eso me gusta un montón. Y bueno, si llegaron hasta aquí, muchas gracias a todas, todos, todes. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Aquí les dejo las redes sociales de Pía y pues venga, síganla y sigan este proyecto y nos vemos en la próxima. O nos escuchamos. Adiós. Adiós. Oigan, muchas gracias por haber sido parte de esta plática. Espero que les haya gustado muchísimo y si sí, denle follow, califiquen, sigan y compartan este proyecto porque al hacerlo nos van a ayudar muchísimo, vamos a llegar a más gente y vamos a poder seguir platicando con muchos más artistas. Así es que no olviden también seguirme en las redes sociales, me encuentran como Majosa y sigan también a thesunset.music,
que es el artista con el que en esta nueva temporada estamos colaborando para hacer esta música increíble. Así es que, pues nada, muchas gracias y adiós.